grabar esta conversación, porque después nosotros estas charlas son públicas y las vamos subiendo al YouTube de la Secretaría de Posgrado, como para un poco socializar lo que se va charlando. Y después, antes de empezar, también la dinámica va a ser un poco de los y las participantes tener el micrófono cerrado, sobre todo para que no se escuchen ruidos de afuera, no haya como interferencias, y sobre todo para después estar ordenados a la hora de, si queremos hacer una pregunta, que le vamos a pedir si pueden utilizar el chat que está abajo en la pantalla para quienes están usando esta aplicación por primera vez. Pueden ahí ir haciendo comentarios, preguntas, etcétera, que después más adelante Darío Martínez, que va a ser un poco el moderador, va a ir retomando y leyendo para que todos puedan participar. Bueno, yo soy Julián Manacorda, formo parte de la Secretaría de Posgrado junto a Lía, que está acá abajo mío, ya la veo abajo mío en el cuadrito. Y un poco nada, nosotros solamente darle la bienvenida a este ciclo de charlas. Estamos haciendo un ciclo de charlas públicas de la Secretaría de Posgrado, un poco en el marco de la iniciativa de nuestra facultad que se llama Pelio en Casa, donde un poco en el marco de esta pandemia queremos socializar las discusiones, un poco pensar qué está pasando, digo, en nuestras carreras de grado, de posgrado y de pregrado. Hay una serie de iniciativas en donde un poco estamos mostrando y tratamos de juntarnos todos y todas a pensar y a repensarnos en el marco de esta pandemia. Y a la vez, digo, estamos en proceso de inscripción a nuestras carreras. Nosotros desde la Secretaría tenemos 19 carreras de posgrado, tenemos un postdoctorado, un doctorado, 6 maestrías y 11 especializaciones. Muchos y muchas de ustedes las están cursando, muchos y muchas también están un poco entrando a estas conversaciones para ver de qué se tratan. Y hoy la charla que nos convoca es organizada por la Maestría en Comunicación y Educación. Bueno, ahora Belén Fernández, que es la directora, les va a contar un poquito de qué se trata esa carrera. Y la idea de hoy es meternos, ayer iniciamos estas conversaciones con la especialización en educación, un poco las conversaciones sobre una temática que creo que nos atraviesa a todos y todas, los que estamos acá y los que no, digo, no solamente en nuestra labor como docentes, sino también a veces en nuestra vida cotidiana, que efectivamente se ha resignificado, y muchos y muchas somos ahora maestros jardineros o docentes de niños y niñas que están en edad escolar, aparte de ser docentes universitarios o docentes en algunas escuelas, institutos, etc. Y un poco lo que nos convoca hoy es una charla que se llama Pandemias, Desigualdades y Desafíos, Conversaciones de Comunicación y Educación. Así que bueno, yo no quiero molestarlos más, nos parece que está buenísimo esto, que se den lugar a preguntar, digo, es el momento como para problematizar esto, porque efectivamente somos quienes nos toca vivir por primera vez, después de muchos años, una situación de estas características, y básicamente somos un poco capaz que los que tendremos que pensar este proceso, esta experiencia todos juntos y juntas, para que si alguna vez sucede de nuevo, que espero que no, al menos tengamos esta experiencia, sacar algo rico de esta experiencia que nos está atravesando y problematizando todo el tiempo. Así que gracias por participar a todos y todas y todes. Le dejo la palabra a Belén, que es nuestra directora de la maestría, y nada, ansiosos por escucharnos. Bien, bueno, gracias Julián y bienvenidos a todos y a todas. La verdad que re interesante el poder encontrarnos, tener estos espacios para compartir. Algunos por distintos ámbitos vamos teniendo los intercambios, algunas ideas, algunas cuestiones, pero nos parecía interesantísimo abrir este espacio desde la maestría, también por la pertinencia que tiene este campo para lo que hoy estamos viviendo y atravesando, particularmente en la articulación de comunicación y educación. Contarles un poquito para aquellos que no conocen que esta maestría, la maestría de Comunicación y Educación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, surge desde hace 8 años que estamos en desarrollo, pero es la síntesis de una serie de proyectos y de iniciativas que institucionalmente se venían realizando en articulación y coordinación con muchas organizaciones, que de alguna manera fueron poniendo en evidencia la vacancia de un espacio de formación de cuadros políticos, educativos, del campo de las políticas públicas, del campo de las organizaciones sociales, que había una demanda muy fuerte sobre la formación teórica, comprensión de prácticas y producción de saberes, que de alguna manera distintos profesionales en sus ámbitos diversos de desarrollo estaban demandando en términos de la perspectiva de comunicación y educación para comprender
procesos complejos como el que se suscitan en términos políticos y culturales. Así surge esta idea de la maestría, que tiene la característica de proponer una articulación entre la investigación y la intervención. Hay una voluntad muy fuerte de la producción de conocimientos, de saberes, y en torno a las experiencias y a las intervenciones concretas de aquellos que la transitan y que la piensan como un campo con claves para poder intervenir profesionalmente, y lo pensamos en esa articulación en términos de lo político y lo cultural. Y en sus propios objetivos se plantea el tema de la idea de que pueda ser una respuesta para los contextos de crisis y de complejidad en términos de las transformaciones culturales. Por eso nos parece que es sumamente pertinente muchos debates que se vienen trabajando y que creemos que necesitamos ponerlos en la discusión, y por eso la definición de este espacio, que de alguna manera encontramos todos en las experiencias institucionales o en nuestro atravesamiento en lo que ha implicado para la educación, como decía Julián recién, que claramente necesitamos pensarlo en algunas tensiones y debates que los colegas y las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan, que hemos convocado, tienen mucha proximidad a la discusión que hoy queremos dar, y sobre todo porque venimos conformando este planteo en una discusión que salga de ciertos reduccionismos que históricamente ha tenido esa relación de comunicación-educación. Por eso agradecemos particularmente a todos los que se suman a esta conversación y a estos diálogos, y la idea es que cada uno va a hacer una presentación. En mi rol de coordinadora marcaré los tiempos, porque nos interesa que pueda ser un diálogo que, como recién decía Julián, a través del chat puedan ir presentando preguntas, reflexiones, aportes, que esto también nutra estas conversaciones que Darío Martínez, que es el secretario académico de la maestría, estará un poco en esta tarea de ir recogiendo las propuestas, las ideas y las preguntas, para que después tengamos un tiempo para el intercambio. Así que ahora, para ir de lleno a las presentaciones, a estos primeros tópicos para el debate, le vamos a invitar a Eva Daporta. Eva, que es una amiga, una compañera de hace muchos años, desde esos momentos de fundación del campo Comunicación y Educación en la Argentina. Las presento. Ella es doctora en comunicación, del doctorado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Es docente de nuestra maestría de Comunicación y Educación, integrante y fundadora de la Red de Comunicación y Educación de Argentina, la Red Comedu, y docente, investigadora y coordinadora del programa de Comunicación y Educación del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Con ella abrimos este diálogo, que no es porteño-céntrico, como decíamos recién, sino que, bueno, le damos paso a Córdoba y a Eva con su trayectoria, para que compartamos tus reflexiones de este tiempo respecto a esta temática y problemática. Bueno, en primer lugar, agradezco a Belén inmensamente la invitación y la posibilidad de estar en este panel con amigas y amigos, y también que estén participando allí amigas y amigos queridos como Paula, Moncho, Gabriela, Sandra. Son, digamos, para mí espacios tan necesarios y que me han acompañado desde el origen de la formación, y bueno, la verdad que en estos momentos me parece central poder inaugurar o participar de este momento y abrir no solamente la exposición, sino también el diálogo, que me parece que es parte de este campo, que es un eje central del campo de la comunicación y la educación, así que no voy a extenderme mucho. Bueno, en primer lugar, me parece muy relevante el nombre del panel o los ejes del panel, y seguramente tiene que ver también con el lugar, mis inquietudes con el lugar en el que estoy trabajando. Estoy coordinando también el área de tecnología educativa de las facultades sociales, justo cuando arrancó la pandemia, así que estamos como con la agenda a full, de Zoom, de Meet, de Jitsi, de todas esas cosas.
pero digamos, tiene más que ver con la inquietud primera, lo primero que apareció, que es la cuestión de quiénes van a poder acceder a estos modos, ¿sí? A estos modos que estamos inventando de dar clases, qué docentes y qué estudiantes pueden participar de esta modalidad. Fue la primera inquietud, la primera angustia, más allá de cómo lo hacíamos, que también la cuestión técnica, pedagógica, todas esas preocupaciones están. Lo primero que me apareció es eso, cómo hacer para que no queden afuera de esta experiencia que será transitoria, ojalá, que fue repentina, y bueno, de allí es que pensar en las desigualdades me parece central, o sea, pensar educación y tecnologías sin pensar en las desigualdades me parece que no es correcto, porque igual la idea de brecha también me parece interesante para poderla pensar, pero yo en estos días, bueno, uno escucha y ve muchos conversatorios, bueno, y lo que aparece en general y nos aparece a todos es la idea de incertidumbre, ¿no? La idea de que estamos caminando en un terreno oscuro, en un mapa nocturno, que no sabemos bien hacia dónde vamos, esta idea de este presente continuo sin un futuro incierto, pero más allá de esa sensación, esa cuestión de la incertidumbre propia de este momento, creo que sí hay algunas certezas que no podemos desconocer, ¿no? Entre esas certezas está la cuestión de la desigualdad, la exclusión, los que quedan afuera, los que no pueden participar de esta misma conversación virtual. Digo, más allá de que quizás el significante que nos está acompañando, ¿no?, es la incertidumbre todo el tiempo, en la vida cotidiana, en la vida laboral, creo que hay sí estas certezas claras y concretas que tienen que ver con quienes quedan afuera, ¿sí? Y me gusta que se vuelva a trabajar la idea de desigualdad, porque la de brecha me parece que es pertinente, es una imagen interesante, porque marca quizás esa rasgadura en el tejido, donde algunos quedan afuera y otros quedan adentro, que también en algunos casos sirve también de defensa para que no entren y que queden afuera, pero la idea de desigualdad, digamos, la de brecha tiene que ver con la idea de inclusión y exclusión, que son, digamos, conceptos que hemos trabajado mucho, creo que en los 90, y hoy sigue siendo importante pensarlo, pero recuperar la idea de desigualdad, la idea de que es digamos, que es una idea más jerárquica, de que hay unos que están abajo y otros que están arriba, me parece que nos sirve para pensar la calidad de la participación en esta vida virtual de los que están abajo, de quienes quedaron abajo, ¿no? Que quizás no están del todo excluidos, o sí, o un poco, y ese poco y esa posibilidad de acceso, esa mala calidad de acceso concreto a Internet, por ejemplo, marca la diferencia en la calidad de la participación, y me parece que tiene que ver con la problemática central de los derechos, ¿no? No se puede pensar la comunicación y la educación hoy sin pensar en los derechos y en las políticas para restituir derechos, para salvaguardar derechos, porque me parece que también es un momento donde el poder se está reacomodando, y justamente el tema de los derechos me parece que es el blanco peor, ¿no?, a donde están disparando más, ¿no?, la idea de retracción de derechos. Por lo tanto, creo que una mirada de comunicación y educación nos tiene que servir para recuperar esa mirada por la defensa de los derechos, por la lucha de los derechos, porque no se pierdan y se ganen más derechos. La pandemia, como dice un amigo mío, te pone el barbijo, pero te saca las caretas, ¿no? Y es una frase quizás de sentido común, pero me parece que sí, que ha evidenciado que obviamente que había desigualdades, que en nuestras aulas había desigualdades, que había muchos que no llegaban, o que llegaban más o menos,
pero creo que en estas circunstancias se evidencia mucho más y no es posible ignorarlo. En ese sentido me parece un momento muy positivo para poder recuperar esa mirada crítica, esa mirada que mira un poco más allá de la pirotecnia, de las promesas de las tecnologías, y que puede ver realmente cuál es esa posibilidad de acceso al derecho a la educación. Para mí, digamos, quizás lo estoy simplificando, pero si yo tuviera que poderlo resumir así en una fórmula, todo esto que estoy viendo es eso, o sea, ¿de qué manera se garantiza hoy el derecho a la educación, ¿no? Porque se ponen en evidencia las desigualdades y la tecnología tiene esa capacidad, ¿no? de mostrar quizás más blanco sobre negro quienes no pueden conectarse o quienes pueden estudiar por un teléfono celular o quienes pueden bajar un PDF yendo a la plaza del pueblo a la determinada hora del día donde hay wifi y ahí se pueden conectar y les baja una cantidad de información que les come los datos, y eso fue todo lo que pudieron hacer a lo mejor en la semana, ¿no? Entonces, esas historias de las que están llenas nuestras facultades, nuestras aulas, creo que hay que recuperarlas, que hay que trabajarlas, que hay que poner la mira allí, porque, bueno, creo que justamente ese es el desafío del momento, ¿no? Y las tecnologías a su vez también, como para ir cerrando, nos ponen en juego también esa dimensión más espectral de la relación, ¿no? Y también salta a la vista la necesidad de contacto. Para mí son dos cuestiones que aparecen muy fuertes también, la necesidad de contacto. En los trabajos que estamos haciendo con nuestros estudiantes, ¿qué valoran más? El audio del profesor, el PowerPoint con el audio, no tanto la clase virtual, y sino a lo mejor el momento que después que termina la clase y se quedan hablando con el profesor, ¿no? A mí me parece que también es un momento de recuperar, de revalorizar, y creo que el campo comunicación-educación tiene mucho que decir. Para cerrar quiero decir eso, creo que tenemos, si bien es un momento de incertezas, creo que hay algunas certezas que veníamos construyendo desde hace muchas décadas ya, que tienen que ver con el trabajo en comunidad, el aprendizaje con otros, el aprender para transformar la realidad, el que nadie quede afuera, en que la comunicación es una dimensión central de los procesos educativos, ¿sí? Me parece que esas cuestiones hoy siguen aportando posibilidades de transformar esto que nos está pasando, que es difícil, ¿no? Muy bien. Gracias, Eva. Muchas gracias también por el tiempo. Bien, entonces ahora le invitamos a Gabriela Bergomás, a que nos haga sus miradas, sus reflexiones, nos haga pensar algunas cuestiones para abrir el debate. Gabriela es magíster en educación, docente e investigadora en comunicación, educación y tecnologías, es titular de la cátedra del taller de planificación y producción en comunicación y educación en la UNER, secretaria técnica del Centro de Producción en Comunicación y Educación de la misma universidad, miembro del comité académico de esta maestría de Comunicación y Educación, integrante y fundadora de la Red de Comunicación y Educación Argentina, y actualmente decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos vamos para el litoral. Nos vamos para el litoral. ¿Cómo están? Buenos días. Realmente un gusto compartir este espacio, no solo con amigos, sino con todos los integrantes de esta maestría o quienes están cerca de esta movida que hace tanto tiempo venimos consolidando a partir de la convocatoria de Jorge Huergo, ¿no? Ya van pasando los años y cada vez eso pesa más en ese sentido, ¿no? Bueno, en mi caso, creo que estamos viviendo un momento muy especial desde las políticas públicas, desde el campo comunicación, educación especialmente, pero también veo y tengo algunos, o sea, los interrogantes pasan a partir de la interpelación que nos hace esta situación, esta crisis sanitaria, económica, humana,
en la que estamos viviendo, y aunque pensemos o tratemos de verla lo más normal posible, como una situación normal, nos interpela desde lugares muy tremendos, muy fuertes, y creo que en especial a nuestro campo, bueno, decíamos el otro día con un grupo de colegas la cantidad de líneas de investigación que podemos pensar y consolidar a partir de esto, ¿no? Digo, desde mi lugar de hace mucho tiempo, te escuchaba, Eva, el tema del eje de la desigualdad, pero de la desigualdad también, en este sentido, con una larga trayectoria, una larga historia. La gente, todos los que hemos trabajado mucho tiempo defendiendo, militando la educación a distancia, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, no solamente en nuestro país, sino especialmente en la región de América Latina, que ha sido pionera, digamos, en muchos casos, en alternativas de encontrar mediaciones, y no estamos hablando de las tecnologías actuales, justamente. Creo que acá lo que también creo un punto de tensión interesante es que no solamente prevalecen o deberían prevalecer las tecnologías digitales, sino que entraron en juego también las tecnologías tradicionales, ¿no? El otro día tuvimos contacto con la gerente del portal Educar, que más allá del gran desafío que se están enfrentando, nos estaba contando que estaban trabajando en 2 equipos paralelos, un equipo que estaba resolviendo el aquí y ahora, y un equipo que está pensando el día después, o sea, cómo se va a volver, qué va a pasar después. Digo, desde el lugar de un lugar estratégico como el portal Educar, unido a todos los medios públicos que están pensando en este momento, no solamente en la presencia en la red, sino también en 14 horas de televisión educativa, en 7 horas de producción radial educativa, y donde también se recurrió a los cuadernillos impresos, algo que pensábamos que ya a esta altura no íbamos a volver a tener que hacer uso, digamos. Hay miles de cuadernillos distribuidos en todo el país con actividades y trabajos orientadores para todos los niveles del sistema educativo nacional. Por lo tanto, creo que esto nos está llevando a pensar también otro punto en tensión, porque hemos escuchado mucho, acá la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, no solamente respondió a la estructura que hace un tiempo atrás habíamos podido armar y que fue consolidada después con Conectar Igualdad, del portal educativo de la provincia, Aprender, y que, bueno, todos los que estuvimos en Conectar y todos los que veníamos trabajando en esta línea de políticas públicas de inclusión digital educativa, fue la gran preocupación. O sea, hace mucho tiempo que estas preocupaciones vinculadas a la desigualdad, tanto en el acceso, tanto en la formación, tanto en la producción de contenidos educativos específicos para estas situaciones, no para la pandemia, digo para las mediaciones educativas, pero también aparece esto es educativo, hay continuidad pedagógica, estamos en la escuela realmente en esta, o sea, creo que los interrogantes que están apareciendo, que surgen, lo digo desde la voz de las familias, desde la voz de quienes han tenido que acompañar esos procesos. Creo que hay elementos muy destacables, por un lado, a nivel de las políticas públicas nacionales, en no haber hecho una diferenciación entre las tecnologías digitales y también aportar y apelar a todas las alternativas que teníamos disponibles. Eso creo que nos puso en una situación más que desafiante el poder pensar que acá tenían el valor que tuvieron otrora un cuadernillo también que fue distribuido en los supermercados. O sea, uno podía ir a encontrar el cuadernillo para sus niños en la primera etapa en los supermercados. Que se tomaron como los lugares que estaban abiertos y a donde había circulación
también llegaron casa a casa. Acá, por ejemplo, en Entre Ríos, en toda la zona rural, se hicieron llegar a cada uno de los domicilios. O sea, están conviviendo en este momento todas las tecnologías, la historia de esta desafiante, justamente este desafío que tenemos de el acceso y la democratización de la educación a través de todos los medios posibles. O sea, las mediaciones que se están planteando son de lo más variadas. Estuvimos haciendo un trabajo con el equipo de cátedra, donde hicimos un repaso por cada una de las provincias de nuestro país, en donde tomaron un protagonismo impresionante los portales provinciales, por un lado, con la cantidad de recursos que se producen, no solamente se comparten los recursos a nivel nacional, sino los recursos con impronta local y regional, la producción de los cuadernillos, alternativas, incluso de producciones propias. Acá en Entre Ríos se está haciendo un trabajo de producción televisiva y radial muy importante también. Entonces, creo que eso también nos llama a pensar el protagonismo de las tecnologías digitales dentro de un contexto, sí, importantísimo, pero eso no implica que no podamos darle valor a mediaciones alternativas, y tuvimos que recurrir a eso, y eso también creo que nos cuestiona y nos interpela, y especialmente desde la universidad, a otras formas de pensarnos en relación al conocimiento. O sea, hay paso a la universidad. La universidad ha sido privilegiada igualmente en este sentido. Hemos tenido una cantidad de alternativas, hablo de la universidad pública, que realmente respondió de una manera muy, muy efectiva, creo yo, pero que también se ve fuertemente interpelada. Eso vivimos nosotros desde la facultad, por lo menos, en las relaciones con el conocimiento, con prácticas naturalizadas, que hasta ahora no habían sido cuestionadas, ni habían sido pensadas, ni resignificadas, y que venían siendo muy verticales, y que ante esta situación se ponen en juego una cantidad de elementos que nos pone y nos sitúan en otros lugares. Nosotros, al paso a la universidad, y sobre todo desde la facultad, ya veníamos teniendo una experiencia importante con propuestas de carreras de cursado bimodal, donde se alternaba la presencialidad con la complementariedad del campus virtual. No para usarlo como repositorio, sino como alternativa para complementar actividades pedagógicas, porque eran destinatarios que tenemos una población en las tecnicaturas que está muy, muy demandada por cuestiones laborales y por la imposibilidad de poder cursar todas las semanas. Entonces venían un solo día a la facultad y alternaban la presencialidad con el campus virtual. Eso nos permitió tener una estructura muy importante ya armada, que también hemos potenciado a partir de las voces de los equipos de cátedra, incluso de los estudiantes, y en el caso concreto nuestro hemos detectado que tenemos más de un 90% de respuesta de parte de los alumnos en la presencia, en la virtualidad, ¿no? Esa presencia tan especial. A su vez el acompañamiento de otro tipo de apoyos a todos aquellos que tenían problemas para conectarse. Pero yo creo que ahí también se puso en juego y se quedó más que claro cuánto hacía que no pensábamos, que no repensábamos, que no nos poníamos críticamente a pensar en esas relaciones con el conocimiento que se estaban consolidando desde hace largos años dentro de la universidad. Creo que en ese sentido nos llama fuertemente, nos interpela fuertemente a repensarnos desde ahí. Aparte porque quiero también, creo que no hay que ser ingenuos, este momento va a ser también aprovechado desde muchos sectores vinculados con el fin de lucro de la educación, o sea, en contra del derecho de la educación,
que van a aprovechar esta coyuntura para poder consolidar también instancias que ya venían creciendo de una manera muy, muy exponencial vinculadas a la educación privada, ¿no? Creo que tenemos muchos desafíos, ¿ya estoy? Sí. Muchos desafíos, muchos puntos, tenía otros más, pero la verdad que hay situaciones nos están atravesando muchas contradicciones, pero que a la vez, para cerrar, lo que venimos hace mucho tiempo trabajando en estos temas, buscando las mediaciones, tratando de pensar alternativas para aquellos que no estaban cerca de los centros urbanos, aquellos que no podían acceder por limitaciones económicas, y me refiero especialmente incluso a referencias como las del 70, con la Open University, con la UNED de España, con universidades que fueron creadas con el eje puesto en la mediación para todos aquellos que no podían acceder a una instancia presencial tradicional. Entonces, hoy entran en juego todas esas líneas, creo yo, históricas incluso, que están vinculadas a la democratización del acceso a la educación superior en este caso, pero que fuertemente han marcado líneas de trabajo y han posibilitado que muchísimos ciudadanos puedan acceder a estas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, dejo interrogantes, pero creo que hay muchos elementos que desde la historia y también desde el desafío del presente, de esta situación tan compleja que estamos, de este escenario tan especial que estamos viviendo, nos desafían a resignificar y a repensar estas relaciones dentro del ámbito de lo educativo y comunicativo, porque creo que nuestro campo en ese sentido tiene mucho para dar y responder en este contexto, ¿no? Bueno, nada más. Bien, gracias Gabriela, muchas gracias. Bueno, ahora nos venimos para la provincia de Buenos Aires, nos arrimamos y ahí lo invitamos a David Díaz, que forma parte de esta conversación. David es magíster en Comunicación y Educación de la facultad, es un egresado de nuestra maestría, queríamos que también pueda tener voz allí, de algún modo, quienes han hecho este proceso de la maestría. Él es profesor de filosofía, psicología y pedagogía, locutor nacional, ahí su corazoncito con la radio presente, un impulsor de las radios en formación docente, y está haciendo el doctorado en comunicación social en la facultad, integrante de la red de institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, y actualmente es el director institucional de la Escuela Normal Superior número 1 Mario Graham de La Plata. David, ¿qué querés compartir para seguir pensando? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Belén. Buenos días a todos y a todas. La verdad que yo, si tuviera que hablar desde nuestra Escuela Normal 1, es una escuela que tiene 4 niveles, de modo que debo escindirme un poquitito para cada nivel y las realidades son absolutamente diferentes. Por lo general tenemos la tendencia a focalizarnos un poco más en la formación docente, esa era la idea, y los institutos de formación docente, en este momento, observo, estamos como debatiéndonos en 2 cuestiones muy importantes, muy trascendentes. Por un lado, esto que un poco decía Eva al comienzo, cómo enfrentar el desafío de disminuir estos efectos que provoca la gran desigualdad que hay, sobre todo vinculada con la tecnología. Nosotros observamos que hay muchos estudiantes que tienen dificultades de conectividad por un lado, otros que no cuentan con los dispositivos, algunos de ellos con celulares mínimos, con pantallas mínimas, que resulta muy difícil poder acceder a una clase. Por lo tanto, esto es un gran desafío, sobre todo porque uno se enfrenta a la impotencia de no contar con los recursos que debió haber puesto en marcha el Estado en su momento. Sabemos que venimos de años de desinversión en ese sentido y desmantelamiento de un programa que, de haber continuado, seguramente hoy hubiese sido diferente la historia.
Pero bueno, ese es uno de los desafíos. El otro gran desafío que tenemos es qué hacemos con la gente que sí se puede conectar, que sí tiene conectividad, que sí tiene dispositivos para poder desarrollar una clase virtual. Y entonces estamos todo el tiempo, yo diría que casi cotidianamente, preguntándonos. Yo entiendo que también en función de las disposiciones, las comunicaciones que se reciben desde los estamentos superiores de la conducción política, digamos, de la educación, eh, una pregunta: ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos con los que sí se pueden conectar? Eh, por un lado, la opción puede ser hacer un paréntesis, es decir, poner todo en suspenso y hacer en el mientras tanto algo que nos permita sostener la denominada continuidad pedagógica, o podemos intentar poner en marcha prácticas que se asemejen a la presencialidad, lo cual es bien difícil. Y la tercera podría ser la de intentar innovar, lo cual también resulta muy complejo frente a la escasez de formación que tenemos para la utilización, por ejemplo, de un campus virtual u otro tipo de dispositivos como los que se están utilizando. Por lo tanto, se ha puesto en marcha un sistema de autoaprendizaje que es muy interesante por parte de los docentes y también por parte de los estudiantes. Es decir, me parece que acá lo que queda a la vista es que quizás como nunca antes debieron enfrentarse la ignorancia del docente frente a la ignorancia del estudiante, ¿no? Como no ocurre habitualmente, en donde, producto de prácticas residuales, en algunos casos el saber está en el docente. Bueno, aquí la ignorancia estaría en ambos, y también un gran desafío, tanto para los docentes como para los estudiantes, de dejar un poco de lado esa idea de la incompletud que describe muy bien, entre otros, Carlos Escliar, esto de que somos seres incompletos, que nos falta algo, que siempre debemos tener la mediación de la lógica de la exposición o de la explicación. Nosotros hemos debido sentarnos a aprender el manejo de un campus, de un aula virtual, a la par de nuestros estudiantes. Bueno, frente a todo esto, por ejemplo, una de las cuestiones que más ruido hace dentro de las instituciones es la problemática de la evaluación, tan recurrente como problemática y como ámbito de disputas y de diversas crisis y tensiones. Componentes como los contratos pedagógicos, por ejemplo. En los institutos hoy día nos estamos preguntando: ¿vale la pena continuar o no continuar realizando un contrato pedagógico? Hay quienes dicen que no, que hay que ponerlos en suspenso porque no podemos exigir nada. Bueno, eso depende de qué lugar uno se ubique respecto al contrato pedagógico. Si me ubico en la mirada tradicional, desde la práctica, digamos, residual, si me ubico en ese lugar, probablemente entendemos como contrato pedagógico la imposición que el docente le hace a los estudiantes. Si me ubico en una mirada más dialógica, evidentemente habrá que hacer un acuerdo. En realidad de esto se trata el contrato pedagógico, o el acuerdo que uno puede hacer, el pacto que uno puede establecer, ese diálogo entre docente y estudiante para ver cómo salimos adelante de esa cuestión. Por lo tanto, hay una discusión en los institutos respecto de esta cuestión. ¿Suspendemos las evaluaciones? Hay circulares que han llegado desde la Dirección de Educación Superior respecto a la conveniencia, es una invitación, no una imposición, de suspender la promoción de las materias y que todo el mundo vaya a rendir finales. Esto es algo para debatir. Como también suspender los exámenes, la acreditación de materias, digamos, los exámenes tradicionales, para no realizarlos virtualmente a raíz de todos los riesgos que esto supondría, porque resulta evidentemente muy difícil
partir de lo que es la evaluación tradicional, del cara a cara, o te estoy mirando cuando vos estás escribiendo en un papel lo que aprendiste, a una virtualidad que nos resulta absolutamente difusa y opaca. Y otro de los desafíos importantes que estamos enfrentando dentro de los institutos es el evitar caer en prácticas bancarias, ¿no?, en términos freirianos, porque muchas veces uno observa el gran afán que hay en los distintos niveles, en otros niveles como puede ser primarias y secundarias. Sobre todo las familias están abrumadas por la cantidad de contenidos que reciben sin demasiadas orientaciones de qué hacer con estos contenidos. Porque pareciera ser que en algunos casos la mirada está puesta en que tenemos que lograr que el material llegue, pero uno luego con ese material algo debe hacer. Entonces, mucho me temo que este afán por focalizarnos en este contenido a transmitir sea muy comparable a lo que es la educación bancaria de Freire o al modelo informacional de Kaplun, ¿no?, focalizado en los contenidos y no tanto en los procesos. Así que estos son debates muy fuertes dentro de lo que son las instituciones. Por otra parte, uno podría abundar en otras cuestiones mucho más complejas. Habida cuenta de que nosotros sabemos que claramente la comunicación no es necesariamente educación, entonces deberíamos por ahí profundizar el debate, no caer en los tecnicismos que nos ubican a pensar exclusivamente en los instrumentos, sino pensar en todo lo que se pone en marcha con la utilización de este tipo de medios, con la utilización de los materiales, de los contenidos y demás. Así que esto es un debate que está en pleno desarrollo. La verdad es que constantemente uno se encuentra con colegas, con supervisores, con familias, debatiendo estas cuestiones, porque se está poniendo en tensión todo el tiempo la utilización del recurso virtual. Ahora, una cosa muy interesante también para reforzar como idea es el modo en que la multimodalidad se ha puesto en marcha. Nosotros estábamos realizando algunas encuestas a ver qué métodos utilizás vos para comunicarte y para dictar tus clases. Bueno, pasamos por el WhatsApp, por el Facebook, por, bueno, decenas de dispositivos. Cosa que en la presencialidad de pronto es medio como impensado. Otra cuestión es el desafío a la idea de incompletud que ya mencioné, porque tanto los docentes como los estudiantes han debido aprender haciendo lo que nunca habían hecho antes, porque la verdad es que mucha gente incluso ha tenido una fuerte resistencia a utilizar las nuevas tecnologías. Bueno, debieron aprenderla o están haciéndolo sobre la marcha. Por otra parte, las prácticas emancipatorias, porque si uno se pone a pensar esa cuestión desde el posicionamiento del estudiante, hago el paréntesis, estamos hablando siempre de aquellos que sí consiguen conectarse porque tienen conectividad y porque tienen los dispositivos para hacerlo. Pero estas prácticas emancipatorias también se pueden observar en el uso del tiempo, es decir, ellos no se ven obligados a sentarse en una clase a escuchar el dictado de una clase por parte del profesor, sino que lo hacen cuando lo desean. Sin embargo, aquí también, respecto a estas prácticas residuales que mencionaba hoy, también se observan casos de profesores que ofrecen cierta resistencia y obligan a los estudiantes a sentarse a determinada hora, generalmente el horario en que habitualmente dictan su clase. Pongamos el ejemplo, los jueves de 19 a 21, a conectarse y tomar asistencia. Bueno, estos son desafíos muy importantes que nos atraviesan. Por otra parte, el sentido en pugna, ¿no?, que hay en sentarse a descubrir ese mundo que nos ofrece la tecnología,
Y la igualdad, como decía antes, frente a la ignorancia, son cuestiones muy, muy potentes que estamos observando. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya estaríamos, ¿no? Está muy bien, David, gracias por estas pinceladas para abrir el debate. Muy bueno. Y ahora entonces la compañera nos vamos así en este mapa nos vamos a la Patagonia y la invitamos a participar de este espacio a Cristina Cabral. Cristina es licenciada en Comunicación Social de nuestra facultad, en algún momento muy platense, ahora ya en Viedma. Es magíster en Planificación y Gestión Social en Comunicación de la Universidad Nacional del Comahue, docente en las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro, y actualmente es vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Cristina, ¿qué nos querés contar? Bueno, primero agradecerles, saludar a tantos y tantas que veo también acá compartiendo este espacio. Sí, en Viedma hicimos el encuentro de la red el año pasado. Este año preveíamos hacer la Asamblea Nacional de FARCO, con la presencia de 100 radios de todo el país, y tuvimos que suspenderlo por esta situación. FARCO, para quien no nos conoce, es una red de radios comunitarias. Tenemos 25 años de trayectoria de trabajo en el país. Está compuesta por 100 radios que bien son organizaciones sociales. Esas radios son propiedad de organizaciones sociales. Hay radios rurales, radios interculturales, sindicales, de movimientos campesinos, algunas ubicadas en zonas urbanas, radios villeras, radios de pequeños pueblos, donde a veces es la única radio local que hay. Algunas tienen más de 30 años de existencia y otras nacieron luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Y creo que hablábamos mucho de las incertidumbres, pero trayendo también lo que venimos trabajando desde nuestro campo de la comunicación y educación, pensar cuáles son nuestros horizontes, ¿no?, de sentido, y en esta incertidumbre, ir cómo vamos caminando con algunas certidumbres de las que ustedes ya mencionaron. Les puedo decir cuál es el horizonte de sentido con el que venimos trabajando desde FARCO en estos años. Una es la necesidad de plantear el derecho a la comunicación. Eso implica no solamente el acceso a la conectividad en todo el territorio, sino también el acceso a la participación, es decir, el trabajo por los derechos comunicacionales de la niñez y la adolescencia. Creo que todo lo que se ha hecho hasta ahora en el país confluye en este contexto, y es clave poder pensarlo desde ahí. Lo hemos visto con las producciones, por ejemplo, hay producciones audiovisuales, porque tuvimos a Canal Encuentro produciendo un montón de materiales educativos de distintos lugares del país también, pero en radio no había eso. Cuando se produce Seguimos Educando por Radio, no tenían materiales el gobierno como para poder ponerlos al servicio, así que estuvo bueno poder conectarnos desde el primer momento con el Ministerio como FARCO, y primero ofrecer, rápidamente se inscribieron 60 radios, y a la otra semana éramos 80 radios de la red, compartiendo los materiales de Seguimos Educando. Luego, en una segunda instancia, ofreciéndoles materiales de distintos puntos del país, producidos por radios comunitarias, con un sentido desde la comunicación popular, materiales producidos con el protagonismo de las voces de niños, niñas y adolescentes, con perspectiva de género, revalorizando los mundos de vida de esas niñez y esa adolescencia de distintos puntos del país, ¿no? Tuvimos de a poco una buena entrada, y hoy se están programando algunos de esos contenidos en Seguimos Educando por Radio. Y ahora otra nueva etapa es la producción de materiales locales con las escuelas, es decir, las radios, además de poner esos materiales al aire de Seguimos Educando, están empezando a producir materiales con las escuelas. Está pasando en distintos puntos del país, aulas radiales, escuelas que producen sus contenidos y se han acercado a las radios comunitarias y lo están haciendo así. También otra certidumbre de este horizonte es el trabajo en red, es
decir que cuando uno en este contexto, teniendo una red de 100 radios, que produce contenidos diariamente, Farco produce 2 informativos diarios en red de distintos puntos del país, que emite en más de 200 radios de todo el país, porque lo emiten más radios de las que participamos en la red. Y eso lo hacemos porque buscamos incidencia, porque creemos realmente en el derecho a la comunicación, en que la democracia implica el acceso a los medios de comunicación, y allí también plantear la desigualdad. Otra gran desigualdad es la que hemos vivido los medios comunitarios en comparación con los medios hegemónicos, ¿no? Durante el macrismo, solamente de los 400 medios comunitarios que tenemos en el país, entre radios y televisoras, solamente un 2% recibió algún tipo de publicidad oficial nacional en los últimos 4 años. Es decir, que estamos esperando ahora que esto se revierta y que haya una política pública de sostenimiento de los medios comunitarios alternativos de pueblos originarios, radios escolares también, a quienes sumamos a nuestro campo de los medios sin fines de lucro, y que estamos al servicio de esto, de la democratización de la comunicación, y que en este contexto, donde se van vinculando las políticas educativas con las políticas de comunicación, acá hay una propuesta concreta, ¿no? Desde el sector de medios comunitarios. Y además, bueno, que actuamos como red, esa incidencia no es solamente, pensemos que todavía no se terminaron de conformar todos los equipos de trabajo en los ministerios. Entonces, nosotros trabajamos primero en el diálogo con las autoridades de la parte de ENACOM, por ejemplo, ¿no? Que ahora terminó de conformar el directorio, para acercarnos a lo que son las políticas comunicacionales. En relación al Ministerio de Educación, vinculándonos con lo que son las políticas educativas y poniendo al servicio las radios, o sea, las radios en realidad, las radios se pusieron al servicio y compartieron la política pública de Seguimos Educando, y también con el Ministerio de Desarrollo Social, porque nosotros al ser organizaciones sociales, somos radios que estamos absolutamente, no se cinde, digamos, lo comunicacional de los otros aspectos de la vida de las comunidades. Es decir, que allí donde están las radios, hoy en día está la agenda de esas comunidades. Esa agenda no es la agenda centralista que se maneja hasta muchas veces desde los medios públicos, que no pueden romper con el centralismo de la producción de contenidos y de la agenda, ¿no? Y mucho más ahora, donde el virus, por ejemplo, está centrado, ¿no?, en comunidades en ciertos puntos del país, y que aquí, si uno mira un medio nacional, están 24 horas con eso y no se visualiza el resto de lo que está pasando en el país, ¿no? Es decir, que nuestra agenda es una agenda de las organizaciones sociales que hoy en día está al servicio de la asistencia, como lo están las escuelas también. Entonces, un programa de una radio, en una radio, por ejemplo, aquí en Viedma, en ese programa de la radio se organiza la campaña para conseguir alimentos para las familias que lo necesitan, se reparten los bolsones agroecológicos, y esos bolsones también a una parte van en asistencia a las familias, se ponen en contacto sea con estudiantes que no tienen conectividad, y se hacen paquetes de materiales impresos para llevárselos a las casas. Eso es lo que se coordina a través de las radios comunitarias también, de las cuales, porque somos parte de una red de organizaciones, ¿no? Es decir que creo que también esto, decir que estamos mirando lo que está pasando a nivel latinoamericano, con la red ALER, que es nuestra Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, que también produce diariamente información que no viene manejada por los grandes centros de poder, ¿no? Y eso también es una opción, y ahora también después les voy a compartir una serie de trabajos que se van a hacer a nivel latinoamericano, recuperando las experiencias de radios educativas de toda Latinoamérica, ¿no? De tantos años. Y bueno, pienso que son muchos los desafíos, como digo, el horizonte de sentido hacia el cual vamos trabajando y por el cual estamos luchando tiene que ver con el reconocimiento de los derechos educativos, pero también los derechos a la comunicación no se pueden separar, ¿no? Van juntos, de la mano. Así que estamos en ese trabajo. Y esto, de que acortar esa brecha,
de la que habla Eva también, esa brecha de desigualdad, también tiene que ver con dar más voces a las organizaciones populares, y que eso está, o sea, que tengamos éxito para poder salir de esta situación tiene que ver con que podamos organizarnos mejor desde los sectores populares con nuestros intereses. Y eso no se puede hacer sin medios de comunicación, más allá de las redes, porque estamos hablando de cómo nos organizamos ante la cantidad de información que circula. La posibilidad de tener organizaciones y medios comunitarios autogestivos, cercanos, locales, es esencial. Así que, bueno, esto, creo que tenemos un largo camino recorrido en Argentina, lo que son medios de este tipo, así que le estamos poniéndolo en este momento toda esa experiencia y esas reflexiones para, bueno, para ver hacia dónde caminamos. Gracias, Cristina. Bueno, creo que cada uno de ustedes han ido poniéndonos en algo que es una marca del campo comunicación-educación, que no son discusiones teóricas escindidas, sino que están situadas en un aquí y una ahora, en una dimensión que aun cuando hablamos de redes sociales, de tecnologías, estamos planteando esta condición situada latinoamericana, situada de las organizaciones y los territorios. Y acá quería como reponer esta idea, digamos, de los múltiples territorios en los cuales está interpelados comunicación-educación. Y entonces abrimos paso con estos primeros aportes que nos han abierto estas interrogaciones, preguntas, a Darío que va recogiendo allí las intervenciones y las preguntas para que abramos un poco la conversación con los aportes también de cada uno de ustedes. Los invitamos entonces a compartir sus preguntas y reflexiones en el chat, de modo de generar este intercambio. Sí, buenos días. Una de las cuestiones que a mí me gustaría resaltar de las intervenciones que han surgido en el chat y en el resto como un eje común de los y las expositoras, primero es el vitalismo que tiene el campo de comunicación y educación, ¿no? Un vitalismo que me parece que es necesario ir revalidando constantemente, ¿no? Me parece que es una cuestión a destacar. También vimos que el eje de interpelación que les propusimos de la coordinación de la maestría vinculados con las desigualdades ha sido un motor que ha calado fuertemente en cada una de las participaciones. Primero quisiera señalar una propuesta que hizo Jimena Martel cuando hablaba Gabriela Bergomás en un ratito, de si no pensar también en esta propuesta para el acceso al sistema universitario, de pensar en esto como algo que pueda ser retomado para otras instancias post-pandemia, ¿no? De también sostener un régimen de bimodalidad o de virtualidad para el acceso a la educación superior. En el otro punto, que después también habría que ver, si ustedes pueden ir reponiéndolo, hay una intervención tanto de Pedro Rossi y también de Paula Moraves, que tiene que ver con las desigualdades relativas que fue abriendo en el marco de la situación de la pandemia, y después también con algo que es históricamente interesante, que tanto Eva como Gabriela lo fueron señalando, que tiene que ver cómo garantizar derechos a la comunicación y a la educación. Creo que ahí si hay un punto que ustedes pueden ir a abrir en eso en términos de una discusión, de una memoria del campo de comunicación y educación, pueden tener una pequeña intervención concreta en eso. ¿Ahora? No sé si Eva, sí, bueno, sí. quieren, arranco cortito. Digo, el cierre que hizo Cristina a mí me pareció central y era un poco la idea que yo venía dando vuelta y no lo pude decir así con esa claridad y se lo agradezco, que creo que hoy más que nunca queda claro que el derecho a la educación hoy exige el derecho a la comunicación, ¿no? Me parece que ahí ese nudo del campo hoy se evidencia, pero no solamente en el acceso a lo tecnológico, a la conectividad, a los dispositivos, como muy bien planteó también David, que fue un gusto escucharlo y de acuerdo con todo lo que dijo,
con todos los núcleos esos que estamos atravesando, ¿no? La evaluación, bueno, el vínculo pedagógico, etc. Pero, digo, me parece que el campo comunicación y educación no solamente tiene para decir respecto de la necesidad del acceso a las tecnologías, a los dispositivos, sino también de la centralidad de la dimensión comunicacional para pensar las prácticas educativas hoy, que tienen que ver no solamente con el vínculo, que también aparece como una necesidad de docentes y de estudiantes, restituir el vínculo, continuar el vínculo pedagógico, sino que tiene que ver también, creo, con el reconocimiento que somos sujetos comunicadores, o sea, con la capacidad de producción, no solamente de docentes, que se ha visto, me parece, de una manera muy manifiesta, ¿no? La productividad de los docentes, de las docentes, me parece que eso es una circunstancia que no tenemos que descuidar, no solamente aprender rápidamente a cómo manejar las tecnologías, sino a producir materiales, a repensar las prácticas, cómo enseñar mejor, bueno, es decir, qué producciones hacemos, ponerse a decir cosas, apropiarse de otra manera de los contenidos, como decía Gabriela, que permitió también revisar el vínculo con el conocimiento, sino también a pensar a los estudiantes como sujetos productores, ¿no? No pensar el vínculo educativo como un vínculo transmisivo, sino como esta circunstancia de aislamiento pone en evidencia la necesidad de la construcción colectiva de conocimiento y de pensarnos como sujetos enunciadores productores. Yo creo que ahí es una de las riquezas fuertes del campo y un aporte que podemos hacer, porque nosotros ahora estamos justo trabajando una capacitación a distancia con docentes, que dio la casualidad que nos agarró en época de pandemia, y justamente lo que más vale, docentes de distintas disciplinas, ¿no? Físicos, ingenieros, y lo que creo que más valoran es justamente el enfoque que le damos de poder trabajar lo comunicacional, o sea, pensar la práctica educativa como una práctica comunicacional, como un diálogo con los estudiantes, con poderlos escuchar, con saber qué dicen, con proponerles que hagan, que digan, que produzcan. Me parece que eso sigue siendo una fortaleza del campo nuestro y en este momento un aporte estratégico y político, ¿no? En el sentido del acceso al derecho a la comunicación también, que está articulado. Sí, sigo yo un poquito, decía. En ese sentido creo que el desafío de este campo, comunicación, educación, interpelado por las tecnologías hoy, que ya no nos interpela, sino que forman parte, yo digo comunicación, educación y tecnología, creo que coincido también con el compañero David en su exposición, pero que creo que es re importante y es uno de los componentes que nosotros identificamos dentro de lo que llamaríamos una política pública de inclusión digital educativa, es que hay que incorporar esto en el ámbito de formación docente. Hay derivaciones didácticas bien concretas, Edith Litwin, tenemos mucha historia en eso también, y seguimos poniéndolo en una caja separada de lo que es la reflexión pedagógica. Yo creo que ahí está uno de los puntos más de tensión, y que de última hace referencia concretamente, vuelvo a decir, a las formas en que nos vinculamos con el conocimiento. Porque tenemos que replantear desde la producción, como coincido totalmente, Eva, la producción tanto de docentes como de alumnos, el hecho de sentirse interpelados a producir desde estos distintos lenguajes con los que hoy contamos, y que están subvalorados en ese sentido, porque si yo voy a reproducir una situación presencial con una clase magistral donde hablo yo 2 horas y lo único que les queda es la posibilidad de hacer alguna pregunta, estoy reproduciendo exactamente la histórica pirámide, digo yo, el que sabe está acá y nosotros tenemos que escuchar. Creo que en este sentido tenemos muchas más posibilidades y sin duda me parece que el desafío está en que se mantengan y que reformulemos y resignifiquemos estas nuevas formas de vínculo pedagógico con las tecnologías, pero con una impronta de comunicación-educación. Desde las dos perspectivas es ineludible poder pensarlas, digamos, ¿no? Y creo que eso tiene que entrar
como un atravesamiento muy fuerte en las propuestas curriculares de formación docente. Dos intervenciones cortitas para Cristina y para David. Cristina, preguntan acá en el foro, ¿cómo es posible acceder a los materiales de producción radiofónica? ¿Están compendiados en algún lugar? No sé si querés escribirlo en el chat para acceder a eso. Bueno, los materiales se van, los de Farco, Seguimos Educando por Radio, desde el Ministerio, Farco envía los materiales a Seguimos Educando y ellos lo programan, pero Bien. podemos, sería un trabajo hacer, o sea que estaría bueno poder dejarlos en la página de Farco. ¿Mm? Bien. Así que lo dejamos como una pendiente. Después hay una pregunta puntual que sugirió la intervención de David, que tiene, que es interesante ver, que es interesante que señala Belén Martínez, bueno, ¿qué sentido se le da a la continuidad pedagógica, ¿no? Esa es, ¿qué sentido se le otorga? ¿Qué estamos entendiendo por continuidad pedagógica? Y después luego, como para ir retomando, es una pregunta que está bastante bien planteada en relación al resto, es, bueno, ¿cómo, que han hecho unas preguntas tanto Lourdes como Victoria en el chat, es, bueno, ¿cómo construimos vínculos? ¿No? Porque también eso es interesante ver, digamos, es un eje que está atravesando a eso. ¿Cómo construimos vínculos con esos niños, con esos gurises, ¿no? ¿Cómo sostenemos? La primera pregunta es para David. ¿Qué sentido vos estás viendo que se le están dando a la continuidad pedagógica? Y luego, si podemos ir derivando como un picadito, cómo ir construyendo vínculos, que es otra dimensión interesante a comunicación y educación. Bien, gracias Darío. Bueno, la continuidad pedagógica es algo a lo cual las instituciones educativas estamos obligados por normativa. Hay una normativa que es el Reglamento General de Instituciones Educativas que dice que uno debe garantizar la continuidad pedagógica. Luego uno se enfrenta al cómo garantizamos la continuidad pedagógica en ese contexto y además qué es la continuidad pedagógica. En este momento el debate es, bueno, vamos a la continuidad pedagógica, subsumirla a una racionalidad técnica o vamos a priorizar una racionalidad más comunicativa y pedagógica en términos de Ariel García Delgado. Bueno, obviamente que deberíamos trabajar por lo comunicativo y por lo pedagógico por sobre lo tecnológico. Pero pareciera ser que en algunos casos la continuidad pedagógica se limita a depositar por algún medio, por hacer llegar a un kiosco una fotocopia, por mandar vía correo electrónico, por mandar vía WhatsApp unos determinados contenidos para que los estudiantes trabajen. Pero esto sería un proceso inconcluso, porque el hecho de que uno esté frente a los contenidos no garantiza que haya luego un aprendizaje. Por lo tanto, me parece que en este contexto la continuidad pedagógica está en debate. Digamos, todas las experiencias que nosotros tenemos con esta cuestión, esta problemática de la continuidad pedagógica, se limitan a días de suspensión por X motivos. Falta de agua, una semana por falta de agua, una semana por un par de días por derratización, X problemas que ocurren en las instituciones educativas. Y uno sí manda un contenido que luego se retoma, pero acá es una situación inédita, es absolutamente novedosa para todos. Entonces me parece que la continuidad pedagógica está en debate mientras se está desarrollando, digamos, con las herramientas que uno tiene a mano, que no son tantas. De modo que esa sería mi respuesta, una interrogante más que nada. Darío, ¿puedo hacer una pequeña intervención allí? Me parece que la interpelación que nos genera esta construcción normativa de continuidad pedagógica, me parece que al menos desde el campo, creo que es la oportunidad para que rompamos la continuidad. O sea, creo que es un momento en el cual tenemos que poner en discusión esa continuidad, claro, y empezar a decir que la continuidad es más de lo mismo para que pareciera que,
y en definitiva no es ni la mitad de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos en términos de institucionalidad es que estamos ante una nueva reconfiguración institucional, o deberíamos ser parte de los debates para una nueva reconfiguración institucional, donde en tal caso me gustó la idea del barbijo y la careta. Lo que aparece es que se cayeron las caretas, y las caretas de ir como sí, tenemos una institución, las instituciones educativas tienen una tradición de hacer lo mismo y no preguntarse por qué hacen. Entonces, a mí me encanta esto porque pareciera que la escuela, si no tiene 1500 rituales, no es escuela. Y ahora desaparecieron los rituales y resulta que hay otros procesos de producción de saberes que no necesitaban todos esos rituales. Entonces, creo que nosotros como campo tenemos que aprovechar esta coyuntura para discutir los sinsentidos. Yo siempre me acuerdo cuando cursábamos Plangisco con Prieto Castillo, que nos hacía hacer un ejercicio donde nos decía, bueno, hagamos acá la lista de las prácticas educativas y digamos, de nuestras prácticas educativas, la lista de lo que tiene sentido y la lista de los sin sentido. Y la verdad es que la lista de los sin sentido, porque no podíamos encontrar un sentido, porque traía el aparejado la construcción histórica residual, porque decíamos, ¿para qué hacemos esto? No había una explicación, era larguísima. Entonces me parece que es un momento de debatir, de no tenerle miedo a discutir esos sinsentidos de nuestra institucionalidad, y darnos cuenta por qué dijimos siempre, cuando planteamos la educación popular, que no se trataba que era la educación para los pobres y para los desiguales, sino que era un etos distinto, que teníamos que pararnos de otro lugar. Entonces aprendamos, si podemos tener esas trayectorias de aprendizaje, ¿por qué la educación popular en América Latina ha podido construir determinadas formas de producción de saberes mucho más interesantes, más comprometidas y más transformadoras que nuestra escuela, que tiene continuidad? Entonces, quisiera como poner este debate ahí, ¿no? Porque para que nos animemos a agarrar el guante de este momento y no ser parte de darle la misma formita para que parezca que seguimos. Si nos paramos para pensar, parémonos para pensar estas cosas, digo. Por el término continuidad pedagógica, que quisiera que lo discutamos conceptual, simbólica y políticamente. Bueno, Cristina, dale. Digo, pensar esto de las dificultades que tenemos para poder transformar ahí alguien preguntaba por la transformación de las subjetividades. ¿Por qué dificultad en todos los niveles educativos, ¿no? Para preguntarnos qué aprendimos, creo que hemos aprendido y qué capacidad tenemos de poder generar un aprendizaje de todo lo que nos ha pasado, y lo que le ha pasado a ese niño, que ese niño de jardín pueda contar lo que le ha pasado, y que eso se transforme en un aprendizaje, y que el adolescente cuente lo que le ha pasado, cómo se ha sentido, cómo ha visto a su familia, cómo ha visto el mundo, qué ha pasado en todo, o sea, transformar esta etapa, donde no fuimos a la escuela, pero estuvimos en nuestros hogares pasando y atravesados por estas cuestiones, ¿qué cosas aprendimos? Ahí hubo aprendizaje. Entonces, si como decimos nosotros, de nuestro campo, educa la vida, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿En qué nos hemos transformado en este momento? Cuando volvamos a la escuela, ¿podremos reflexionar sobre eso, evaluar esos aprendizajes, evaluarlo en el sentido de ver cómo se amplió nuestro horizonte, ¿no? Ese que decíamos hoy, que yo traía? Creo que a veces nos cuesta pensar eso y cómo incorporarlo a los procesos. ¿Puedo? Sí, Gaby, sí. No, creo que acá también se pone en cuestión el imaginario del sistema educativo en sí, a nivel de las familias, a nivel de la sociedad en general. O sea, está todo en este momento, coincido con Paula que por ahí puso momento de ruptura. Creo que también hay que pensar en cómo resignificamos la propuesta educativa desde las políticas públicas, apropiándonos de este escenario
donde entraron a tener protagonismo las tecnologías, pero todo tipo de tecnologías, y también pensar desde una perspectiva más colaborativa, donde estén más equiparados o equilibradas los aportes docentes con los alumnos también. Creo que es un momento en ese sentido más que interesante para repensar también lo institucional, ¿no? Esa resignificación de no solamente los ritos, como decís Belén, sino una cantidad de elementos que se ponen en juego, y vuelvo a, soy redundante, a la vinculación y a las formas de construcción, circulación, validación del conocimiento que tenemos, y que estamos reforzando desde los ámbitos de formación, a veces sin darnos cuenta, digamos, o sin explicitarlo, reforzando las prácticas tradicionales, digamos, ¿no? Creo que esto es lo que tendríamos que poder sacar y poner en valor para poder repensar la escuela o todo el sistema educativo, creo yo, porque los institutos de formación docente incluso creo que va a ser muy fuerte a nivel de la universidad también. Y Eva. Sí, bueno, me parece así que estamos como en el nudo del, del debate, me parece que es muy interesante lo que se está planteando. Yo pensaba también en los sentidos y los sinsentidos, que también hay algo del vínculo pedagógico que también se está valorando. Me parece que el lugar del maestro como mediador de los conocimientos aparece como una necesidad, como una nostalgia, como algo que creo que de hace varias décadas estaba siendo olvidado, el rol ese. La posibilidad del encuentro de los cuerpos, de los afectos, de ese espacio de lo común que es la escuela, donde más allá de donde cada uno venga, pasa la puerta y hay algo que es de lo común, no todo, que es lo que tenemos que ver, pero me parece a mí que esa dimensión de lo común y esa esfera pública, diría McLaren, que es la escuela, la universidad, ese espacio político en ese sentido, de que es lo común, que a lo mejor es el lugar en donde en el barrio se habla de la falta de agua, de la violencia hacia las mujeres, de la necesidad de medicamentos o lo que fuera, digamos, ese espacio que es la escuela, y ese espacio de construcción, distribución, circulación, apropiación de los conocimientos, también me parece que es valorado. Entonces, sí me parece, me gusta la idea de Gabriela, creo que lo dijo, de resignificar, pero creo que hay que también recuperar, o sea, si viene un momento de ruptura, me parece que es un momento también de memoria, de recuperar, de mirar, de valorar, cuestiones que quizás el mismo dispositivo institucional se había llevado puesta, ¿no? Del tanto ritual y tanta cosa y tanta gestión y tanta planilla y tanta planificación, que creo que todas esas cuestiones que tienen que ver con el diálogo, con que el maestro conoce a y sabe qué le pasa, y cómo aprende, y por qué le cuesta aprender esto, por qué le gusta aquello, creo que esas cuestiones son importantes y que hoy, frente a este distanciamiento, se están valorando. Entonces, digo, también me parece que si viene un momento de ruptura, no hay que tirar el chico con el agua de la bañera, sino que creo que hay que cuidar ese chiquito que está ahí como redescubriéndose, que tiene que ver con lo vincular, con un modo de apropiarse del conocimiento de manera colectiva. Digo que muchas veces la propia escuela niega y destruye, pero que está también ahí en ese espacio común de la universidad, de la escuela. Eso. Casi estamos como en el, perdón David, una pequeña aclaración general, estamos como en hora casi de últimas preguntas, no lo tomen a mal, pero tenemos como una disponibilidad. En todo caso, podemos hacer un conversatorio 2, si así se dispone desde la coordinación de las autoridades de nuestra facultad. Pero quiero plantear como algunos pequeños ejes que no hemos abordado para que en todo caso respondan cada una de las 3 expositoras junto con David, de acuerdo a sus intereses. Como ha visto, primero, en sus afirmaciones lo que hay es también algo que no está dicho, que es que no es solo una cuestión de dispositivos, sino también de una cuestión de
como dice Matelar, de una pedagogía de la apropiación, que eso también es interesante sumar a las cuestiones. Hay que construir pedagogías de las apropiaciones. La otra, que en las últimas palabras de Eva ha tomado refuerzo, es pensar en el afecto como un contenido formativo, ¿no? Bajo una dimensión, afecto en términos de, si ustedes quieren, de potencialidad, de toma de la palabra, un nuevo emancipaciones. Cecilia Cerazo también proponía en su intervención de pensar la producción de mensajes propios como una forma de pensar en términos de autopoiesis para los escenarios que vendrán, y pongo como 4 títulos que ustedes elijan por donde quieran plantear. Primero es una cuestión que está muy presente, que tiene que ver con las desigualdades de género, también en cuestiones vinculadas con comunicación, educación y este contexto de enseñanza. Pensar también en si hay nuevos ejes para la constitución de subjetividades, ¿no? La otra es cómo encarar la transformación social en términos de la pandemia del COVID-19, y también a pesar de esas cuestiones, si no tenemos que ir hacia un inventario de aquellas prácticas que no están institucionalizadas por la institución escuela y que también son educativas para el conjunto de la sociedad. Hay como 5 ejes, ustedes elijan por donde quieran entrar. Y David, querías decir algo por eso. ¿Querías decir algo, David? Ahí estoy. Sí, sí, tenía inhabilitado el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien, yo lo que quería decir es que nosotros no vamos a poder, porque esto no ocurre así habitualmente, sentarnos a decir, bueno, vamos a transformar esto, vamos a hacer la revolución. Me parece que esto se va a dar cuanto más malestar haya. La verdad es que nosotros estamos ahora ubicados en un campo que es bien diferente, en donde tanto las relaciones de poder como las estructuras que esto generan han variado, y que por lo tanto también, como consecuencia de esto, también varía o se modifica la producción del discurso pedagógico. Me parece que cuanto más malestar haya, mayor obligación tendremos las instituciones de reconfigurarnos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando hay malestar habitualmente dentro de las instituciones? Trata de calmarse, de taparse, de acallarse y resolverlo con urgencia. Bueno, me parece que el malestar, eso de poner en tensión, como decía Belén, el término de la continuidad para que no sea la continuidad, por lo menos no la continuidad. ¿Tenemos que continuar aprendiendo? Sí. ¿Tenemos que continuar enseñando? Sí. El tema es cómo. Que se ponga esto en difusión, pero frente a un malestar de eso no es así, yo pienso que eso nos va a dar el camino para poder encontrar otras respuestas. Eva o Gabriela o Cristina. No sé si quieren hacer algún aporte, Gaby o Eva, en relación con esos ejes que eran las desigualdades de género, los ejes de nueva constitución de subjetividades, pensar en términos de ruptura, ¿no? En una cierta, para ponerlo de manera tabordiana, entre tradición y memoria, ¿no? Entre tradición y revolución, ¿no? Y la otra es, bueno, cómo encarar la transformación, y luego, si no es necesario, ir hacia un inventario de otras prácticas formativas para la sociedad que no están contenidas en la discusión en torno a la institución escolar. No, yo continuaba con lo que después retomó Eva de la ruptura y la resignificación. Creo que justamente esa historia con la que hoy empecé no nos puede dejar, no podemos dejar de tenerla en cuenta, digo, ¿no? Pero también creo que hay alguien que puso hay una cierta romantización acerca de la vuelta a las clases también, que creo que estamos en una situación muy compleja. Digo, ¿no?
y lo he tratado de mantener en todos los mensajes que desde la facultad hemos dado a tanto los alumnos, a la comunidad académica, a las cátedras, a todos. O sea, la situación, no estamos en una situación normal. Esto no se puede forzar una normalidad. Estamos en una situación realmente muy compleja, estamos angustiados, estamos en emergencia, o sea, eso no podemos evitarlo. Yo considero que en estos espacios es muy importante rescatar la predisposición, el compromiso, todo lo que podemos poner en relación a tratar de objetivar la situación y poder sacar de ahí líneas de trabajo que nos permitan mejorar, resignificar, repensar, pero no podemos pensar que esto va a ser, va a traer inmediatas consecuencias y replanteos al sistema. Creo que justamente una de las cosas que nos ha preocupado es no transmitir que todo seguía igual, nada más que mediado por las tecnologías. Por lo menos ese fue nuestro mensaje desde la facultad, y creo importante compartirlo en el sentido de que estamos realmente, alguien pone la salud, el miedo a morir, una cantidad de cosas que son en este momento ineludibles en cualquiera de los abordajes que hagamos, y que creo que también tiñen todas estas posibilidades de pensar con la perspectiva con la que siempre lo hemos hecho, de proyección, de compromiso, de tratar de encontrar lo mejor para poder consolidar estas relaciones dentro del campo comunicación-educación, pero que en este momento están fuertemente, digamos, atravesadas por otros elementos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy potable que podamos, hacer un punteo de todos estos elementos que nos permitan seguir trabajando y replanteando y construyendo también posibilidades a un futuro que también es incierto, que no podemos dejar de reconocer que es incierto. Entonces, son millones de alumnos que están, y docentes que están pasando en este momento. El otro día leía estadísticas por situaciones muy similares, lugares donde se abrieron las escuelas y directamente las familias no mandan a los chicos a las escuelas, o sea, todo puesto en cuestión, ¿no? Todo lo que hasta ahora veníamos teniendo como prácticas también y ritos naturalizados. Y creo que eso es ineludible para una reflexión realmente, digamos, encarnada y arraigada en la situación que estamos viviendo. Yo quisiera, claro, y esto además de que, cómo nos vamos, hay algo que nos atraviesa a cada uno desde su historia también, y esto del miedo, cómo trabajar esto y trabajar los proyectos, ¿no? Porque cuando no hay, como, ¿cuál es el proyecto ahora en este marco, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como está removiendo todos esos cimientos. ¿Para qué de la escuela y para qué mundo nos vamos a educar? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que ir trabajando y agarrarnos de esas pocas certezas y mostrarnos también desde esa ruptura de nuestras propias subjetividades, como docentes, como comunicadoras, desde ahí estamos dialogando ya sea con las audiencias, quienes estamos en los medios, ya sea los docentes ahora o cuando nos encontremos con los estudiantes. Y además es algo que va desde lo local a lo mundial. Esta cuestión también es muy loca, y nos cuesta dimensionar cómo a cada uno le cabe ese mundo en la cabeza, o sea, que somos parte de una crisis, digamos. La cuestión de esto de lo mundial y lo singular de tu vida, ¿no? Cómo se conecta esas transformaciones. Así que, bueno, yo creo que de a poco y sobre seguir construyendo sobre esas certezas que vamos teniendo y defendiendo el Estado, también un Estado popular que tenemos que ir defendiendo, porque es también una disputa que se está dando en este momento al interior de ese mismo Estado. Es decir, que de esto se sale en la educación con un Estado presente, dialogando con quienes están trabajando en relación con el pueblo. Desde la comunicación, con un Estado que apoye y promueva medios locales, incidentes,
con trabajadores que son parte de la economía popular, que son los trabajadores de los medios comunitarios, y con las radios escolares, y no fortaleciendo esos mega medios, ¿no?, monopólicos, que hoy te pueden dar una pequeña mano y mañana te arman una operación de prensa que te voltean. Entonces, ¿no? En esto tenemos que ser, me parece, estar muy atentas y atentos a lo que está pasando en el Estado, ya sea en los estados locales, en los provinciales y en el Estado nacional, ¿no? Sí, perdón, no sé si Eva quiere hacer una pequeña intervención y Belén, porque ya casi estamos con el... Digo, me parece cierre. que las colegas han dicho, compañeras, amigas, amigos, han dicho todo. Sí, digo, retomar las preguntas sobre la cuestión de género, que me parece que no hay que dejar de hablarlo ni dejar de decirlo en todos los espacios y en todos los lugares comunes donde podamos estar, ¿no? Digamos, la recarga en la tarea de los cuidados hace que, bueno, las cuestiones de género se agudicen más y las violencias de género. Bueno, digo, en el sentido de todo esto que se viene evidenciando, que la pandemia nos permite ver, ¿no? Entonces, como para cerrar, claro que sí, las subjetividades se transforman, pero lo intersubjetivo también, o sea, lo común. Vuelvo a la idea de que hay que reconstruir los espacios comunes, los espacios comunitarios, los espacios donde la cosa pública está ahí en juego, donde la defensa de los derechos no se puede gestionar de manera individual. Digo, creo que estos dispositivos tecnológicos nos llevan a pensarnos y a sentirnos, y el aislamiento, como estas mónadas así aislados en el mundo, y creo que la apuesta es esa, ¿no? Para reconstruir esos lazos y de otra manera, porque son también otros los derechos que muchas veces se van perdiendo en estas circunstancias. Así que bueno, por ese lado. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos por su participación, obviamente a los compañeros y compañeras que han sido parte también de la organización y de este debate. Están invitados todos, a aquellos que no conocen la maestría, a buscar, a mirar, los esperamos. Creo que hay que ampliar y ensanchar siempre el campo, como decía nuestro querido amigo Jorge. Y bueno, y en ese sentido queda abierta, algunos se prendieron con la idea del segundo conversatorio, pensemos, estos temas tenemos que poder continuarlos, está muy bueno tener la grabación, como decía Julián al principio, que nos va a permitir repensar algunas categorías, y bueno, y quizás empezar a seguir enlazándonos, y seguir vinculándonos con estas reflexiones y con el sentido que hoy hemos compartido, que la verdad que está muy bueno, y es muy, muy importante encontrarnos y abrazarnos, aunque sea de este modo. Así que si les parece, hacemos un aplauso para todos, levantamos los micrófonos apagados y nos aplaudimos por el intercambio. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Saludo también Paula, a todos. Paula, Sandra. Paula, Gabriela, Sandra. Claro. Alberto, qué bueno. Gracias. Ceci. Los saludos. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Paula. Paula, Ceci.